Son las 12:33, continúa la mañana, ya pasó. Vamos a saludar a esta hora al sociólogo, autor de varias publicaciones sobre el malestar en nuestro país, incluyendo una que lo vamos a anunciar como primicia. Vamos a presentar el viernes de la próxima semana en la sala máster a las 5 de la tarde, el nuevo libro de Alberto Mayol, pero que además ha sido ex candidato presidencial, candidato a diputado, uno de los primeros en salir del Frente Amplio, pero que en un día como hoy seguramente ya en eso no se siente tan solo. Alberto Mayol, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Qué te parece, Alberto, para empezar esta conversación, lo que se confirmó durante las últimas horas de la salida del Partido Humanista del Frente Amplio? A ver, yo creo que el problema fundamentalmente tiene que ver con la historia de las decisiones que toma cada colectividad. O sea, para decirlo en simple, en el caso del Partido Humanista, pero esto se repite en muchos otros movimientos, si tomaste la determinación de aceptar durante todo este proceso la RDización del Frente Amplio, si aceptaste durante todo este proceso la parlamentarización del Frente Amplio, que es un riesgo para toda coalición, depender de lo que hagan los parlamentarios y nada más. Y después de eso, cuando ves los resultados escabrosos de la situación, te vas, a mí me parece que eso es un acto político bastante pobre. Entiendo que debían irse desde el punto de vista del sentido de la política y del sentido de los principios fundantes del Frente Amplio. Lo que no entiendo es por qué entonces aceptaron las condiciones por las cuales habrías tenido que terminar en esta situación al principio. Cuando las cosas andaban bien, y entonces, para decirlo en simple, apoyar la agenda de Giorgio Jackson adentro del Frente Amplio era algo que era fértil, la tierra fértil, simplemente se hizo sin cuestionamiento alguno. Muchas veces sin voto político del partido. Y luego, bueno, y ahora entonces, caído en desgracia, digamos, el nodo conductor del Frente Amplio, entonces es hora de partir. La verdad es que no me parece. No, a mí lo que me llama la atención, bueno, además de lo que preguntaba Montserrat, porque lo hemos conversado varias veces, es la velocidad de la desintegración. O sea, esto es como Alemania democrática en 1989, porque de verdad, o sea, vamos a decirlo así, cuando algo es importante, uno siempre trata de buscar una razón para quedarse. Sí, pues. Aquí es un proyecto de ley, grave lo que se votó eventualmente, pero es un proyecto de ley. Y bueno, nadie lo ha dicho, lo voy a decir yo. Así como se ve la foto, el Frente Amplio desapareció, dejó de existir. Bueno, sí, ¿Y esto claro. ¿En qué? ¿Una semana? En una semana. La gente se está llevando sin llevarse los pedazos del muro, sí, claro, siquiera. Sí, claro. O sea, ya debe haber pedazos del Frente Amplio que se están vendiendo en el Paseo Ahumada. Exacto. Sí, ¿cómo se desintegra tan rápido, no? ¿O cuál es tu análisis para aquello? Bueno, porque en el fondo todos sabían que habían entrado. O sea, pasó lo mismo que la larga historia y compleja historia y la criticada historia por el Frente Amplio de la concertación, donde todos sabían que lentamente, en el caso del Frente Amplio muy rápidamente, hubo que ir transando en favor del el modelo de negocio central, ¿no? Y del grupo controlador, que era muy evidente. Hubo que ir transando, pensando que en algún momento, y cuando queda en evidencia que eso no va a dar, y que no hay juego posible, entonces sencillamente se desvanece. A mí lo que me parece de todo eso es que esta historia, o sea, cuando es evidente que tú, tal como cuando los chilenos dicen, no son 30 pesos, son 30 años, ¿ya? Lo que debieron decir entonces en el PH no es esta votación, sino que es toda una historia. Pero no pueden decirlo porque ellos ni siquiera, no es que no protestaron, ellos avalaron esa historia. Entonces, es la distancia entre la ciudadanía chilena, que sabíamos que estaba cansada y que había dicho de distintas maneras, primero evadiendo tímidamente la micro y luego en formas de protestas múltiples, ¿no? Por largos 8 años llenos de protestas históricas de gran tamaño a nivel mundial, en proporción absoluta, no en proporción de la población, en cantidad absoluta de población movimentada en comparación con países con muchísima más población. Pues bien, resulta que esa ciudadanía chilena había dado antecedentes.
el Partido Humanista, la izquierda libertaria que se va de la convergencia social y que aparentemente estaría migrando también del Frente Amplio, el Partido de Igualdad, o sea, pero perdón, si fueron sistemáticamente, muchos de ellos, así tal cual, peones de RD. Entonces, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿dónde está la autocrítica? Digo yo. Ya, pero insisto en la pregunta. Entonces, ¿cómo se pasa tan rápidamente de ser peón de RD a no poder estar en la misma coalición con RD? Porque la foto está fea y estamos viviendo de una foto. Bueno, pero eso querría decir entonces que esto es oportunismo en estado puro. Desgraciadamente, las dinámicas que se dieron dentro del Frente Amplio durante muchísimo tiempo eran razones bien superficiales, ¿ya? En alguna columna sobre Gabriel, pero tenía mucho que ver con todas el Frente Amplio, y lo digo allí, lo llamé la banalidad del bien. O sea, lo importante que es verse en la foto del lado de los buenos. Y esto es lo mismo que le critiqué a Gabriel en su momento, y que al menos hoy día Gabriel está aceptando los golpes, ¿ya? Pero hay otros que dicen, yo no me voy a sacar la foto quedando mal, estando en la foto fea, si ahora la foto está fea. A tal punto que incluso gente del mismo RD sale diciendo que ahora el acuerdo constituyente ya no los interpreta tanto y qué sé yo, y empiezan a matizar para poder hacer una salida de ese acuerdo, que empezó a tener una fea fotografía de aquí para adelante, y antes de que la fotografía se transforme en las manitos arriba del 2006, bueno, entonces es preferible buscar una nueva foto. Alberto, ¿y tú crees que hay alguna posible salida a esta crisis que parece terminal del Frente Amplio? Ayer hablábamos con Ernesto Águila y apuntaba muy en la línea de lo que tú estás comentando, esta parlamentarización. Él hace un diagnóstico muy similar. ¿Tú crees que hay alguna salida ahora en la situación actual? Se ve muy difícil básicamente porque la gente que hace la pega en el Frente Amplio, que son las bases, no quiere. Se está yendo, lo que se está fracturando se fractura desde abajo, la gente se está yendo, y la gracia de la coalición, la única gracia que tenía la coalición era que la única coalición en Chile que tenía bases en el Chile actual era esta. Entonces, cuando tú tienes una problemática donde se empieza a fracturar desde abajo hacia arriba, donde tú tienes historias donde importantes líderes de partidos de Frente Amplio recorrían Chile y para temor de las bases que llegaban a quitarle lo poco que tenían, una candidatura a core, una cualquier cosa, y qué sé yo, ¿ya? Y a sobredeterminar a partir y toda esa historia para atrás, las bases se fueron cansando, y bueno, resulta que ahora llega esto y las bases dicen, no, ya no más, y sabiendo que eso significa la orfandad, que significa la ausencia de espacio político, y aún así en gran medida aceptándolo. Entonces, yo creo que es muy difícil recomponer las condiciones del Frente Amplio. A mí me parece que hoy día se está haciendo ya bastante difícil, y tiene la única suerte, que un grande atributo del Frente Amplio ha sido la suerte del momento histórico que le toca vivir, la facilidad con la cual puede llegar a obtener 20 puntos, por ejemplo, en la presidencial, la facilidad con la que puede llegar, o sea, está lleno de facilidades que la historia normalmente no te regala. Hay generaciones enteras talentosísimas en política que no tuvieron la suerte que tuvo el Frente Amplio. Bueno, y aquí, incluso en el momento de la derrota, tienen la suerte de que el fenómeno social del país es tan importante, tan grande, que ni siquiera acapara demasiada atención. Y por tanto hay una esperanza, entre comillas, de guardar silencio y recomponer esto. Pero la verdad es que uno cerró los ojos, los abrió, y resulta que el Frente Amplio es menos de la mitad, y eso no es menor. Sí, bueno, estamos conversando con Alberto Mayol a esta hora de la tarde. Yo tengo un punto de vista que puede parecer radical, y que tiene que ver con el tema del malestar. Lo que yo digo, lo que yo tiendo a pensar es que si no te ha tocado es muy difícil que lo puedas interpretar, ¿no? Uno lo puede conocer, puede tener los elementos, pero bueno, la experiencia, siempre pongo este ejemplo, ¿no? La experiencia de ir en metro desde Puente Alto a Las Condes,
y luego tomar una micro. No es una experiencia que uno la pueda traspasar y habitualmente los partidos políticos necesitan precisamente de esas biografías para poder construir. Ya sabemos que Chile es un país clasista, independientemente de si es de derecha o de izquierda, casi siempre es la élite la que termina en las dirigencias, pero el tema de quiénes están en las bases siempre es un tema relevante. Una de las cosas que caracterizan y particularmente a los partidos más grandes del Frente Amplio es y no es un defecto, es una descripción, nomás su extraordinaria homogenización biográfica, ¿no? O sea, Sí, las mismas universidades, en los mismos años, los mismos eventos, los mismos amigos, en sí. fin. Y tiendo a pensar, ni siquiera sé si te voy a hacer una pregunta, sino un comentario para que tú lo desarrolles, que cuando ocurre eso y se produce una explosión de esta envergadura, con esta diversidad de actores, con estas diversidades de malestares también, debe ser mucho más difícil poder encarnar e interpretar. Ahí te quería preguntar por la relación, ¿no? entre este actor social difuso, obviamente, que ha aparecido en esta coyuntura, y ese otro actor que parecía llamado a impugnar el orden imperante, que se llamó Frente Amplio, y que llegó masivamente al Parlamento en marzo del año pasado. Claro, el punto en términos biográficos también se puede explicitar muy fácilmente. Los líderes del Frente Amplio cumplieron un rol relevante en la fractura del 2011, pasando 8 años después con roles políticos relevantes. Giorgio participando del gobierno de Michelle Bachelet, Giorgio Gabriel diputado, Vlado Mirosevic en ese momento todavía no vinculado a ellos, pero termina vinculado, o sea, con roles, con capacidad de agenda, con capacidad de acción política. 8 años después, el estallido los encuentra en la vereda del frente. Es un hecho, ¿ya? Sin tener el arte que, por ejemplo, tuvo Bachelet el 2013 al aterrizar en Chile a fines de marzo, ¿ya? Desde Nueva York, de saltar para el otro lado del mesón. Sí, pero no tanto hacia el principio, Alberto, porque yo tiendo a pensar que, por ejemplo, los parlamentarios del Frente Amplio perfectamente podrían haber concurrido y entiendo que incluso fueron a las primeras marchas. Sí, pero algo hace entre medio. Pero el tema de la profundidad de la acción política es un tema central. O sea, cuando tu principal proyecto estrella como coalición resulta ser la dieta parlamentaria, es que tú estás viendo un pedacito del iceberg bastante menor y que no tiene que ver con el corazón del asunto. Cuando tú no eres capaz de ir y decir, miren, ¿saben qué? Nosotros creo que tenemos que jugárnosla por hacer una comisión investigadora como ahora sobre paraísos fiscales. Creo que tendremos que hacer un proyecto de ley, por ejemplo, como lo planteó la diputada Vallejo, sobre la cantidad de horas para el trabajo. O sea, hay que decir que Camila Vallejo ha estado bastante pasiva en todos estos años, pero resulta que cuando tiró algo sobre la mesa, tiró un proyecto de ley de alta profundidad, de alto calado político. Entonces, mientras el Frente Amplio estaba muy activo, ¿no? Y resulta que sobre la mesa no encontramos algo de esa profundidad, ni siquiera una suma de factores que den esa profundidad. Entonces, bueno, ese es el problema. El problema es cuando tú quieres ser el impugnador del modelo, pero te quieres portar bien, ¿ya? Y quieres caer simpático. Cuando tú vas a ser impugnador, no caes simpático porque el sentido común se va demorando en aceptar la impugnación. La impugnación debe ser demostrada porque todos entendemos que el orden social es de una determinada manera. O sea, la impugnación debe ser demostrada. Y por tanto, el impugnador siempre es un personaje incómodo que puede terminar sus días en la incomodidad. Si la historia no le da la razón, vía Churchill, por ejemplo, ¿no? Y cosas por el estilo, pero si no, el tipo es un borrachito desagradable. Sí, el aguafiesta. El aguafiesta, ¿no? Bueno, resulta que aquí se escondió a los aguafiestas, ¿no? Durante mucho tiempo de distintas maneras. Y eso también ocurrió en el Frente Amplio. Ocurrió más rápido y más superficialmente, ¿ya? No ocurrió con un artículo brillante de José Joaquín Brunner. No ocurrió con una patética pero muy importante campaña publicitaria para superar el malestar pensando positivo, ¿ya? Ocurrió más fácil, ¿ya? Simplemente haciendo lo que habría hecho la prensa conservadora, guardando debajo de la alfombra. Entonces, bueno, es un problema.
Alberto, cuando se fundó el Frente Amplio, cuando se anunció con bombos y platillos, me acuerdo a través de un medio escrito, y bueno, después se fundó el Frente Amplio en enero de 2017, muchas de las personas que se sienten representadas por la izquierda vieron una luz de esperanza en esta coalición incipiente, eh, y que bueno, según lo que hemos ahora comentado y lo que hemos analizado, no se ha cumplido con las expectativas que se produjeron en ese momento. Tú como alguien que integró ese conglomerado en algún momento, ¿con qué sensación te quedas? ¿Hay frustración? ¿Hay desilusión? No sé, Sí, no, hay una sensación de fracaso quizás relacionada a las expectativas que había hace un a- par de años? yo tuve el infortunio, o la fortuna, depende cómo se le mire, de poder presenciar, incluso antes de la fundación, la dirección hacia la que se encaminaba. Y por tanto, desde que entré al Frente Amplio entendí que parte del trabajo importante, por eso yo no toqué la puerta de RD para pedirle si yo podía ser candidato de ellos, ni como presidenciable. Entendía que había que configurar un poder alternativo dentro del Frente Amplio, en otra posición, de otra manera, en otras direcciones, ¿ya? Porque sencillamente lo que me quedó claro en reuniones donde distintos grupos estábamos viendo cómo iba a ser la convergencia y quiénes iban a entrar en esta convergencia, ¿ya? Recuerdo que el representante en esas reuniones, por ejemplo, era el hoy senador Latorre, ¿ya? Sencillamente yo lo eh, escuchaba primero atónito las primeras reuniones y luego ya me armé una impresión. El problema es que hay muchos actores en política que ante el deseo y las ganas de la oportunidad que está al frente, les sirven los oídos para escuchar la parte linda y no para entender la parte fea. Y la parte fea se estaba diciendo. La lentitud, la necesidad histórica para el Frente Amplio de la lentitud. Y yo me pregunto, ¿de qué lentitud estamos hablando como necesidad histórica? Si lo que necesitábamos era velocidad. Se había manifestado una crisis. La variable central de una crisis es que requiere velocidad de acción. Y resulta que el Frente Amplio no se funda como Podemos 2 años después de la crisis, que coinciden en la fecha, ¿ya? Sino que se funda nada menos que el 2017, o sea, 6 años después de la crisis. Y se funda con el freno de mano puesto, sin querer llevar candidatos competitivos presidenciales. Y se funda con el freno de mano puesto porque resulta que de pronto queda en evidencia que estábamos esperando el cumpleaños de Giorgio. Entonces, cuando estamos hablando de eso, bueno, estamos hablando de un nivel de banalidad, porque la historia no puede esperarte. O sea, la ventana histórica de oportunidad para crecer con un proyecto político que hay que poner sobre la mesa, que hay que ofrecerlo, porque la gente mira para afuera y dice, aquí hay una sociedad que no me gusta, pero que existe. Y ustedes me ofrecen un concepto que me gusta, de una sociedad que no existe y de un proyecto que no existe. Tienen que hacer algo más. Y bueno, y no se ha hecho ese algo más. Y no se ha hecho hasta hoy, ya con todas las condiciones, con los diputados, qué sé yo, con la plata para los asesores, con la plata de los partidos, con todas las condiciones que antes no estaban. Entonces ese es el problema. Sí, tenemos acá, vamos a cambiar de tema en la parte final de la entrevista. Tenemos acá de manera exclusiva, Dios mío. ¿sí? La portada del nuevo libro de Alberto Mayol, Big Bang, Estallido Social 2019, Modelo derrumbado, Sociedad rota, Política inútil. Bueno, hablemos del nombre del libro y de las bajadas, Alberto. Bueno, recordemos, este libro lo vamos a presentar el viernes de la próxima semana, a las 5 de la tarde, a las 5 aquí, de la tarde Sala acá en la Máster, Sala Máster, por supuesto, una invitación que está abierta al público. por supuesto. Vamos a tener ahí la oportunidad de conversar con Alberto sobre los contenidos de este libro, pero hagamos un adelanto, bueno, Sí. dando los créditos respectivos, por supuesto, a la editorial Catalonia, que Sí. es la casa Sí. publicadora de esta nueva investigación de Alberto. Sí, bueno, es bien simple, es la continuación de un compromiso que tomé en un momento, primero con la investigación. Hace 10 años nos encontramos con mi equipo con fenómenos de malestar social y tomamos la decisión, un grupo dentro de ese equipo, de seguir el fenómeno todo lo que podíamos. Y ya llevamos muchas obras y mucho trabajo realizado al respecto, mucho trabajo investigativo y mucho trabajo escritural también. Y en este momento nos parecía que era evidente que había que entonces retomar ya la profundidad y el calado. Nos podríamos haber quedado diciendo, efectivamente se derrumba el modelo,
pero la verdad es que lo que pasó fue más grande. O sea, no solo se derrumba el modelo, que efectivamente ya es un dato cuando el presidente no se quiera enterar, y eso nos va a afectar a nosotros porque va a significar que va a durar el modelo un rato más, generando todas las sombras que tenemos hoy día y más. Pero además nos entrega el modelo, terminado el modelo, nos entrega una sociedad rota, ¿ya? Que parece hacer profecía lo que decía Margaret Thatcher sobre la sociedad no existe. Bueno, tal vez no existe justamente después de las políticas públicas que se implantaron en la era Thatcher, que no se pudieron hacer todas las que son porque era Europa, pero aquí se hicieron todas. Y una política inútil, porque claro, tú en el neoliberalismo tú destruyes el aparato público, lo achicas, lo jibarizas, y de pronto le dices, ahora rescáteme, porque resulta que tengo una crisis social. Y la política te mira y te dice, bueno, pero si yo no tengo musculatura. Yo no sé cómo se hace. Yo no sé cómo se hace. Nuestra política no ha sido muy darwinista para elegir a los mejores, digamos, para poder resolver estas cosas. Entonces nos enfrentamos a este escenario, entendiendo que además la palabra estallido es la clave para entender todo esto. Es decir, un estallido, un Big Bang, significa que no solo hay un aquí y un afuera, sino que hay un antes y un después, pero además significa que ese después significa que todo lo que había antes ya no puede ser recortado en lo bueno y en lo malo, porque estalló. Entonces es importante entender que un estallido social se parece, por tanto, a un estallido ocular, como lo describen los oftalmólogos, que dicen, son todos los tejidos rotos. Bueno, es todo el tejido social roto, y la reconfiguración de eso va a ser lenta, dolorosa, muy compleja, y hay que hacerla con mucha prolijidad, cuidado. Las sociedades son muy complejas, no son máquinas, son más parecidos a los bebés, hay que hacerlo con mucho cuidado, y tenemos un presidente que está convencido que esto es una máquina, y entonces que se puede comprar aceite, la legitimidad que es el aceite, y se le puede inyectar, y no es cierto. Entonces estamos en una situación bien desesperada en ese sentido. El libro no es del todo optimista, esperemos que hay salidas, pero no es del todo optimista. Lo que traté de compensarlo con una portada un poquito más bonita para que con una un equilibrio ahí. Con una de las fotos más emblemáticas del sí, lo único digno de esperanza del libro está antes de abrirlo. Así es que bueno, pero creo que entender los elementos fundamentales de que al final del libro se va explicando, por ejemplo, cómo una sociedad de libre mercado redunda en una sociedad de consumo, y cómo la sociedad de consumo, por necesidades de su propia operación, termina destruyendo esa libertad que supuestamente había procurado al principio el libre mercado. Entonces, ese proceso hay que entenderlo. Y el proceso de comprensión de una cosa muy importante que es entender que la palabra economía es no solo una ciencia, sino que un problema moral. Y todo nuestro modelo está basado en la idea de que no es un problema moral, de que no existe la moral, no debe existir allí, y que solo debemos fijarnos en los aspectos positivos. Y los griegos, que inventaron la palabra, no le pusieron ecología, que sería el conocimiento de la casa, del hogar. Le pusieron economía, le pusieron la norma del hogar. ¿Ya? Por tanto, estaban pensando que la economía era un fenómeno normativo y no solamente un proceso descriptivo. Y eso es lo que nos ha fallado, y es allí donde radica la injusticia del Chile actual, que termina por estallar. Bueno, hemos conversado con el sociólogo Alberto Mayol. Alberto, muchas gracias por haber venido esta tarde. Muchísimas gracias. Y estamos llegando al final, Montserrat. Así es, son las 12:56, cerramos ya esta edición de La Mañana Ya Pasó, agradeciendo como siempre a Ricardo Hinojosa en los controles, a Tania González de la producción periodística y a nuestro director aquí en la conducción. Nos encontramos el próximo lunes. Así es. Ya, que esté muy bien. Ya viene la segunda edición de Radio Análisis con Claudio Medrano. Con Claudio Medrano, sí. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó La Mañana Ya Pasó, con la conducción de los periodistas Patricio López y Montserrat Roland.